Hola, buenas. En este video vamos a mostrar cómo resolver el ejercicio de la sesión 3, o sea, el ejercicio 3 que integra las cosas que vimos hasta ahora sobre pipeline, importación y guardado, o sea que todo lo que es sesiones 1, 2 y 3. El objetivo del ejercicio es obtener los tiempos de reacción y la tasa de aciertos en un conjunto de tareas de un participante. Básicamente tenemos un niño en este caso que completó 1, 2, 3, 4, 5 tareas, cada una se compone de 2, y para cada tarea, por ejemplo, decir si en la tarea de vocabulario, escuchar una palabra y hay 4 imágenes y tiene que tocar sobre la imagen correcta. Entonces, cada tarea está compuesta de ensayos, cada ensayo es una fila. Y lo que queremos saber es cuál es su tasa de aciertos, o sea, su tasa de aciertos y su promedio de tiempo de reacción en cada una de estas tareas, para lo cual vamos a tener que promediar varias filas para cada tarea. Normalmente, en un experimento, además de promediar, por ejemplo, distintas tareas para un mismo participante, después queremos promediar participantes. Pero en este caso lo vamos a hacer para un solo participante. Los datos que vamos a usar están en un archivo que tienen que descargar, que se llama datos 045177, que es el número del participante, .csv, y los vamos a descargar en una carpeta que se llama input, que si no la crearon la tienen que crear, la pueden crear desde el explorador de carpetas que usen en Windows o en Linux o en donde estén trabajando. Vamos a cargar el dataset para mirarlo primero. Entonces, tenemos varias maneras de hacer esto. En realidad, el primer paso que pedía el ejercicio era establecer el directorio o set working directory. Esto está descrito en la sesión 3 y la idea, esto sobre todo si no trabajamos con proyectos, es poder decirle a R en qué directorio estamos trabajando, que es el lugar donde R va a ir a buscar los archivos con los que yo quiera trabajar. Si uno trabaja con un proyecto, en ese caso no necesito marcarle el directorio a R porque R lo va a hacer automáticamente y va a poner el directorio donde esté el proyecto. Y esa es la manera ordenada de trabajar. Pero a veces estamos medio atropellados y hacemos las cosas un poco a lo bestia y no trabajamos con proyectos. Y entonces tenemos que ir a decirle dónde queremos trabajar. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. La primera es decir, ir al menú de sesión y decirle Set Working Directory. Y ahí tengo varias opciones. Le puedo decir que quiero marcar que el directorio esté en el directorio del proyecto, que el directorio esté donde está mi archivo fuente, o sea, acá abajo, o que mi script, básicamente, si tuviera un script abierto, llevaría el directorio al lugar donde está guardado ese script, que el directorio vaya a donde tengo abiertos los archivos, en el panel de archivos, o sea, acá abajo a la derecha, yo acá me puedo mover y puedo ir a donde yo quiera, y entonces le puedo decir que mande el directorio para ahí, o puedo elegirlo como siempre, entonces ahí se me abre una ventana y me dice a dónde querés poner tu directorio, y en este caso yo lo quiero poner, dijimos, en un lugar que se llama curso RPsycho, que está acá. ¿Sí? En mi caso está en users Camila Dropbox R curso de RPsycho. Le voy a decir que marque ahí el directorio, ¿sí? Y me va a mover para ahí. Si miran el R van a ver que acá abajo cambiaron los archivos porque me moví de directorio, pero además algo que es muy útil en RStudio es que si bien yo hice el comando con clics, digamos, con interfaz de gráfica, me escribe el comando, ven acá en la consola, vieron, recuerden que tengo la consola arriba a la derecha, me escribe como si yo hubiera escrito el código. Entonces después lo puedo poner un script, eso es bárbaro. Entonces, si no me acordaba cómo hacerlo con código, lo puedo hacer, no todas las cosas, pero algunas cosas las puedo hacer con interfaz gráfica y después copiar de la consola lo que escribió. En este caso, entre otras cosas, es útil porque no tengo que escribir toda la dirección, que es medio embole escribir toda la dirección. Entonces, la función se llama set working directory, quiere decir setea, marca, configura el directorio de trabajo en esta carpeta, curso R, psico. ¿Sí? Y entonces acá en el panel de archivos veo también que lo mando a curso de RPsycho. Eso era lo primero que pedía el ejercicio para que después podamos trabajar ordenadamente y encontrar los archivos que queremos. Un tip más que es útil, a mí por lo menos me resulta muy útil cuando quiero buscar directorios o archivos o escribir,
es que si yo voy a una carpeta en Windows, pero supongo que en los otros sistemas operativos es igual, y supongan que yo quiero llevar mi directorio a esta carpeta, que es Dropbox R, curso de reciclo, clases, input. Si bien me la muestra con flechitas, si yo me paro acá y hago clic, me muestra la dirección escrita con barras. Y entonces puedo hacer clic ahí, copiarla y pegarla acá. Supongo que no lo puse acá. Pegarla acá. ¿Sí? Y entonces no tengo que escribirla a mano. Eso es muy útil cuando estamos cambiando de directorio para no tener que escribir. Pero ahora yo quería llevar el directorio a curso de reciclo, lo hice con interfaz gráfica, ya lo hizo, me movió acá. Le puedo preguntar a ver si efectivamente ya lo hizo. Si miran la sesión van a ver que el comando para preguntarle en qué directorio estoy es get working directory y es una función un poco rara porque no recibe ningún argumento. Entonces pongo los paréntesis vacíos y me va a decir dónde estoy. Pues estoy en C users Camila, Dropbox, R, curso de reciclo. ¿Sí? Ese era el primer paso. Lo que queremos es cargar los archivos y les voy a contar un poco cómo están organizados. Ya estoy ahí. Entonces ahora me había pedido el ejercicio que los baje en una carpeta que se llama input, que la tengo que crear adentro de curso de reciclo. Entonces, esto lo hago afuera de RStudio porque es más fácil. ¿Sí? Entonces en curso de reciclo creo una carpeta que se llame input. Y acá adentro voy a poner los datos que descargué de Eva, que eran datos 045177.csv. En este caso yo ya los tengo por acá. Así que los voy a copiar y pegar para no tener que ir a Eva a descargarlos. Se los voy a poner en esa carpeta para que hagamos todo lo mismo, todos juntos. Y entonces en la carpeta curso de reciclo input voy a guardar los datos. Datos 045177.csv. Esto lo estoy haciendo fuera de RStudio. Vuelvo a RStudio. Ya estoy parada ahí y entonces ahora le voy a pedir que levante esos datos. Vimos algunas funciones de levantar datos. Vimos antes creó la función readCSV y en este caso la solución está puesta con readTable. Son casi parecidas. Si quieren pueden explorar la ayuda de las dos funciones para ver qué diferencias tiene, pero solo para seguir el ejercicio tal cual está voy a usar readTable. ¿Qué argumentos toma la función readTable? Miremos, vayamos a preguntar. Entonces, signo de pregunta o help, cualquiera de ellas en la consola, readTable. Contame cómo funciona. Y acá abajo voy a ver cómo funciona. Y dice, bueno, lee un archivo en formato tabla y crea un data frame. Los casos o observaciones corresponden a filas y las variables a campos o columnas en el archivo. ¿Qué quiere que le dé? Bien, primero quiere que le dé el archivo. Perfecto, le voy a dar el nombre del archivo. Para eso es muy importante respetar los directorios, como vimos en las sesiones anteriores. Y el archivo, como recordarán, lo puse adentro de una carpeta que se llama input, que está dentro de la carpeta curso de reciclo. De hecho, lo puedo mirar acá. Debería estar acá, no la veo. Vamos a cargar de vuelta. Estoy en curso de reciclo. Acá debería, no sé por qué están tan desordenadas, me gustaría que me las ordene por nombre. Debería tener acá una carpeta que se llama input. La acabo de crear, ustedes la vieron, ¿no es cierto? Vamos a ver si la ve por acá. Lo buscamos por acá. Entonces, siempre para escribir directorios uso comillas. Y le voy a decir punto. El punto quiere decir desde dónde estoy parada. Yo estoy parado en curso de reciclo, como vimos antes. Entonces, desde curso de reciclo, entra a la carpeta que se llama input. Si la carpeta existe y yo empiezo a escribirla, me va a autocompletar. Ahí está, input. ¿Sí? Vieron que no lo escribí. Y luego me va a mostrar, en este caso, en esta carpeta tengo solo un archivo, pero si tuviera varios me mostraría todo. Incluso puedo hacer clic y elegir y no tener que escribir. Eso es bueno para no equivocarme. Y entonces le digo cuál es la dirección de dónde tiene que levantar los datos. Ese es el primer comando de la función, el primer argumento de la función. Y vamos a ver si lo hacemos así, a lo bestia, a lo ansioso. ¿Qué hace? Veamos. Voy a correr esta línea, no ven, pero digo, hago control enter. Bárbaro, levantó algo, pero ¿dónde está? Me lo muestra en la consola. Acá hay palabras y números y cosas de ese archivo separado por comas,
pero no lo guardé en ningún lado porque no lo asigné, ¿sí? Entonces lo voy a asignar a una variable que se llame datos crudos. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero le voy a decir, hey, guárdamelo en la variable datos crudos. Y ahora sí, datos crudos es un data frame, lo guardo, que tiene 237 observaciones o filas y una variable o columna. Esto está un poco raro que tenga una variable o columna, ¿sí? Los data frames que vieron hasta ahora tenían, por ejemplo, por lo menos una columna por cada variable. Entonces podemos explorar a ver qué pasó y qué hizo. Voy a hacer un head de datos crudos para ver cómo es ese data frame. Y entonces tiene en la primera fila todos estos nombres, que seguramente parecería ser el header o el encabezado del archivo CSV. Y en la segunda fila, datos, que son distintos, tiene números, tiene letras, pero están todos juntos en una misma columna separada por comas. De hecho, si lo quiero ver mejor o de otra manera, puedo hacer str, ¿se acuerdan? Estructura de datos crudos. Me dice que es un data frame con 237 filas y una columna y que tiene una variable que se llama b1, que es char, y el primer elemento es todo esto. Hasta acá, donde termina la comilla. Claramente algo levantó mal. Entonces vamos de vuelta a mirar la ayuda de la función para ver cómo le digo que separe las columnas como corresponde. La tenía acá en help, read table. Entonces, el primer argumento era el nombre del archivo, bien, resuelto. El segundo argumento es header, el archivo tiene encabezado o no tiene encabezado. Por defecto, como les explicaba Álvaro en la función de saludar del otro día, de la sesión anterior, el argumento header toma como valor false, o sea que asume que no tiene encabezado ni CSV. Pero si lo miro, o normalmente como los datos son de uno sabe si tiene encabezado o no, sí que tiene encabezado. Y de hecho, si miran acá, ven que esto luce como un encabezado, como si fueran los nombres de cada una de las columnas. Entonces, ahí tengo un error, porque estaba asumiendo que no tenía encabezado, pero sí tenía. Entonces le voy a decir que sí tiene encabezado. O sea, el argumento header vale true. Y voy a volver a correr esta línea de datos crudos, read table, el archivo. Acá no puse el nombre del argumento porque asume que están en orden, pero podría poner file. Header true. Y lo corro. ¿Y ahora qué pasó? Tengo 236 observaciones, vieron que ahora tengo una observación menos, y una variable, o sea que sigo teniendo algunos problemas. Vamos a ver qué problema tenemos ahora. Le digo str, o sea, estructura, y ahora el nombre de la variable de la columna es mi header y adentro tiene todo pegado. Vamos a verlo por acá. Head, datos crudos. Bien, o lo podemos ver con un view, que es lo mismo que hacer clic en el environment. Y entonces ahora que le dije que tenía un encabezado, tomó como encabezado el nombre de las columnas, pero las filas siguen todas pegadas en cualquiera. O sea que esto así no está funcionando. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Veamos qué otro argumento usa la función. Usa el argumento sep, que quiere decir, puedo ir a mirar más abajo, que espera cada uno, file, el archivo, header, un valor lógico indicando si el archivo tiene nombres de las variables en la primera fila, bien, y sep es el campo de separador, el carácter de separador de campos. Y este es un archivo separado por comas. Si tienen duda, pueden mirarlo. Esta es otra cosa para mí muy útil, en Windows por lo menos, que es el Preview Pane, que por ejemplo los CSV puedes no abrirlo y los miras acá directo. Y los Word también, y los PDF, los .doc también, y los PDF también, y es más rápido, ¿no? Y entonces, si miro cómo están separadas las columnas, veo que están separadas por coma, tal como uno esperaría en un archivo separado por coma. Entonces le tengo que decir a RStudio que están separados por comas. Porque, otra vez, el argumento sep de la función readTable toma un valor por defecto, que me lo dice acá, y es espacio o vacío, no sé exactamente, acá lo puede decir. Si sep igual vacío, que es el default para readTable, el separador es un espacio en blanco. Entonces, si mis columnas estuvieran separadas por espacio, lo levantaría bien, pero mis columnas están separadas por coma. Entonces le tengo que decir que el separador
de mi archivo es la coma. Nótese que este argumento va entre comillas, tal como muestra la ayuda de la función. Y entonces ahora le voy a decir que cada una de las columnas, podemos mirarlo de vuelta, que acá tiene todas pegadas, están separadas por coma, y que tome la coma para separar las columnas. Y voy a volver a correr esto, control enter. Opa, y ahora miramos acá abajo en data y vemos que datos crudos tiene 236 observaciones o filas y 24 variables. Esto se parece un poco más a lo que yo esperaría. Los puedo mirar, clic, por ejemplo. Bien, y entonces ahora cada columna tiene el nombre que corresponde y están separadas entre ellas. Bárbaro. Pero siempre que uno levanta archivos tiene que explorar un poco que los haya levantado bien, porque suelen ocurrir errores. Y acá hay algunas cosas raras. Por ejemplo, miren esta A. ¿Vieron que esta A tiene como un... Lo podemos ver acá, en head de datos crudos, a ver si se ve mejor. Vieron que acá está un poco raro esta A. Yo no les conté todavía qué hay adentro, pero por lo visto acá hay letras, pero esto está un poco raro. No sé qué pasó ahí. Vamos a investigar. Y una cosa que suele dar error y que nos pasa particularmente, esto ya es más de conocimiento de muchas veces tratar de solucionar errores, se los contamos, que muchas veces nos da error, es que hablamos en español y hay que avisarle que el archivo está en español. ¿Por qué? Porque el español tiene caracteres especiales, por ejemplo la ñ y los tildes. Y entonces, si asume que el archivo está en inglés, no entiende la ñ y los tildes. Y eso suele dar bastantes errores. Y eso se llama encoding o codificación. Entonces, existe dentro de readtable un argumento que es encoding, que está por acá abajo. Debería, acá. ¿Sí? Encoding. Dice el encoding o la codificación que asume. Se usa para marcar caracteres especiales, por ejemplo, Latin 1 o UTF-8. Si ustedes hace tiempo que trabajan en esto, sabrían que el español está codificado en UTF-8. No, es más, nunca lo escuché a nadie decir, entonces no sé si se dice UTF-8 o UTF-8. En fin, si alguien sabe, me cuenta. Entonces le tengo que decir que este archivo tiene ese tipo de caracteres. Por ejemplo, la ñ, por ejemplo, el tilde. Y entonces le voy a decir que el encoding es UTF-8. A ver si se arregla esto que está un poco raro. Que les muestro esto, pero debe haber más como este, ¿sí? Entonces tengo el nombre del archivo, le digo que tiene encabezado, le digo que están separados por coma y le digo que la codificación es UTF-8. Y vamos a ver qué pasa. Lo vuelvo a correr, voy a limpiar la consola para verla más grande, con control L pueden limpiar la consola para que no dar todos los mensajes de error que uno va acumulando. Y voy a volver a mirar datos crudos, lo puedo mirar acá arriba como siempre, o lo puedo mirar ahí o donde más les guste. Y ahora esa A rara se transforma en una ñ. ¿Sí? Entonces ahora sí, efectivamente, parecería que está levantando bien mis datos. Hay otra fuente de problemas importantes en el español respecto al inglés, que es qué usamos para separador de decimales y como coma. ¿Sí? En español, si yo quiero decir 1,2 es 1,2, pero en inglés es 1,2. Entonces le tengo que decir qué estoy usando para separar los decimales. En inglés es el punto y asume por defecto que el punto va a ser el separador de decimales, y en español es la coma y no asume por defecto que el separador va a ser la coma. Entonces tengo que chequear, por ejemplo, si miro la columna de tiempos de reacción, que es una columna que es numérica y que debería tener decimales, le digo mostrarme datos crudos, peso RT, que es tiempo de reacción, y le digo, por ejemplo, sumame los primeros 3 valores de datos crudos. Opa. Datos crudos. RT, tiempo de reacción. Sumame el primer valor con el segundo valor con el tercer valor. A ver si esto anda.
Ahí estoy indexando los valores de datos crudos. Uso un solo índice porque estoy llamando al vector y no a todo el data frame. Habría otras maneras de hacer esto. Me dice invalid type list of arguments. Puede que haya dos errores, que no pueda sumar tres cosas, que esto no lo esté tomando como números. Vamos a investigar un poco. Entonces, siempre que levanto archivos de datos, es útil hacer un str, o sea, mostrarme la estructura, para ver que los tipos de variables sean del tipo correcto. Entonces yo espero que rt sea una variable numérica, que efectivamente la es. ¿Sí? Entonces capaz que lo que hice fue usar mal la función sum. Vamos a buscar la ayuda de la función sum. Y dice sum devuelve la suma de todos los valores presentes en sus argumentos. Bueno, no me dice mucho, pero puedo ir a mirar los ejemplos, que siempre son muy útiles. Sí, podría usar cualquier cantidad, ¿sí? Puedo sumar de 1 a 5 o sumar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuál fue el error. Puedo decir, bueno, capaz que estoy llamando mal esto. ¿Esto es un número? Le digo, muéstrame este, es NA. Muéstrame este, es 2. Muéstrame este, perdón, es 1.7, 3. ¿Por qué esto no anda? Estoy haciendo para arriba cuando hago eso, que es ir a los comandos que usé antes. ¿Y qué pasó? Acá me olvidé de decirle de qué columna estaba hablando. Acá me faltó RT, capaz que ya se habían dado cuenta, y acá me faltó RT. Y me da NA. ¿Por qué? Porque el primer valor de datos crudos RT, como tal vez ya hayan visto, es NA. Y si sumo con NA, me da NA. A no ser que use el argumento que ustedes ya vieron, que es que me ignore los NA. Entonces le voy a decir, suma, pero si hay algún valor de tipo NA, sácalo. RM viene de remove. ¿Sí? Puedo poner T o true, es lo mismo. Y ahora me da 2,9. Eso quiere decir que interpretó correctamente los valores de decimales, porque es una columna de tiempos de reacción, la puedo sumar, eso quiere decir que están siendo numéricos, y sumo 1,7 más 1,18 y le dio 2,9 y está bien. Si tuviera algún problema con el separador de decimales, esto no funcionaría. Bien lo hubiera tomado como un char, o bien me hubiera dado fruta, o las decimales estarían mal, o en vez de 1, estaría pensando que son 1000 y algo. Es algo que es importante chequear, y que si ustedes saben cómo está codificado, depende, por ejemplo, en qué idioma tengan su sistema operativo, si el archivo pasó por Excel, si no pasó por Excel, si bajó de Drive, etc. Pero se los contamos porque es una fuente de error muy común. Le digo cuál es el separador de decimales que estoy usando, que en este caso era el punto, y por eso está contento, porque es lo que asume por defecto, es que va a ser el punto. Pero si en su archivo el separador de decimales es la coma, tienen que decírselo. Igual, si su separador de decimales es la coma, van a tener más problemas, porque no vas a saber si la coma está separando decimales o está separando columnas. A tener en cuenta. Bien, entonces, datos crudos, está funcionando bien, lo tengo todo. Les voy a contar qué tiene datos crudos. Vamos a mirarlo y entonces vemos qué tiene. Como siempre solemos hacer, cada fila es una observación, cada columna una variable. La primera columna tiene el identificador del participante. Vean que en este caso tenemos varias filas por cada participante, porque cada fila corresponde a un ensayo. Estos son los datos crudos, entonces. Tenemos tareas. Podemos ver qué hay en tareas. En la primera columna es identificador, en la segunda columna es tarea. Vamos a ver qué tiene la columna tareas. Podemos hacer, por ejemplo, un str de datos crudos task. Y me dice que es un char, que por ahora me muestra solo letters n, pero si yo miro acá o lo doy vuelta veo que hay más cosas, porque me mostró el head nada más, digo, los primeros valores de esa columna, y veo que hay más cosas, y seguramente, como han visto hasta ahora, yo necesito que esto sea un factor. Entonces tengo que convertirlo en factor. Para eso le voy a decir que datos crudos task lo quiero convertir en un factor, as factor, datos crudos task. Voy a correr esta línea. Y ahora voy a volver a pedirle que me muestre la estructura de datos crudos task. Y ahora me dice que es un factor con 9 niveles. Y me muestra los primeros. Si quiero ver los niveles, uso la función
levels, datos crudos, task. ¿Sí? Y entonces acá me muestra que tengo una tarea de blending P, blending S, letters N, letters S, rhyme, que corresponden con las que están descritas en la letra del ejercicio, que dice conocimiento del nombre y sonido de las letras, segmentación de una palabra en sílabas y fonemas, unión de sílabas y fonemas para formar una palabra, rima de palabras y pseudopalabras y vocabulario. Bien, este es otro paso típico cuando levanto datos de un archivo, que es asegurarme que los factores son factores, que en general por defecto, depende, hay algunas, por defecto los levanta como char, o sea, como cadenas de caracteres, o sea, como palabras básicamente. Y necesito transformarlos en factores con la función asFactor. Voy a cortar este video y voy a empezar otro para los siguientes pasos del ejercicio para que no sea tan largo.